Bueno, es un honor que hoy hable para nosotros Leonardo Alarcón. Él se recibió en la Universidad Nacional de La Pampa en 2012 de licenciado en matemática y hace muy poquito, en abril de este año, se recibió de doctor en matemática bajo la dirección de Marcelo Lancilota y Andrea Gatica en la Universidad Nacional del Sur. Hoy nos va a hablar de módulos y álgebras ortogonales a su resolución. Bueno, gracias, Fiore. Bueno, casi que dijiste el speech que tenía preparado, así que para arrancar. Pero bueno, voy a hablar de módulos y álgebras ortogonales a su resolución. Estos dos conceptos los introdujimos en mi tesis doctoral. Y bueno, resultaron interesantes porque generalizan a lo que son los módulos Gorenstein proyectivos y a las álgebras Gorenstein, las cuales han sido muy estudiadas en el último tiempo, ¿no? Sí, bueno, bien, la charla acá, consta de 4 partes. A ver, el interés de estos módulos en principio es calcular el valor de las funciones de Igusa-Todorov y lo mismo con las álgebras, ¿no? Calcular la phi-dimensión y la psi-dimensión de las álgebras ortogonales a su resolución. Por eso es que la charla va a contar estos 4 puntos. El primer punto van a ser las funciones de Igusa-Todorov. En este punto vamos a recordar las definiciones y bueno, voy a dar algunas propiedades, principalmente aquellas propiedades que me sirven para el resto de la charla y algunas que son básicas, ¿no? En la segunda parte de la charla voy a introducir entonces la definición de los módulos ortogonales a su resolución, probar algunas propiedades básicas también, para así en la tercera parte de la charla probar cuánto es el valor de las funciones de Igusa-Todorov en los módulos ortogonales a su resolución. Finalmente, la charla va a concluir cuando introduzca las definiciones de las álgebras en ortogonales a su resolución y bueno, y pruebe que la phi-dimensión y la psi-dimensión, que son dimensiones que se definen a partir de la función de Igusa-Todorov, son finitas para las álgebras ortogonales a su resolución. Bien, comencemos entonces con las funciones de Igusa-Todorov. Voy a dar un poquito de historia, no mucho, algo como para ver el contexto en el que surgieron dichas funciones. En 1960, Bass conjeturó que para toda álgebra Artin la dimensión finitista del álgebra es finita, es decir, que el supremo de las dimensiones proyectivas tomadas sobre los módulos finitamente generados que tienen dimensión proyectiva finita es finito. Bueno, esta conjetura no está actualmente resuelta, esta conjetura se llamó conjetura de dimensión finitista justamente, sí se resuelta para muchas familias de álgebras y entre ellas se resolvió en 2005 por Igusa y Todorov utilizando las funciones phi y psi que ellos mismos definen en ese paper, el paper que referencio aquí, que la conjetura finitista es válida para las álgebras de Artin que tienen dimensión de representación menor o igual que 3. Es interesante aclarar que, bueno, estas funciones en realidad se conocían de antes, porque Wang en 1994 las utilizó para demostrar también la conjetura de dimensión finitista de ciertas álgebras. Bueno, pero el boom fue en 2005 y a partir de allí se comenzaron a estudiar estas álgebras. Fue así que, bueno, fueron creciendo tanto, se conoció tantas que lograron tener interés por sí mismas, ya que estas álgebras, no, pero estas funciones, tienen interés por sí mismas, ya que guardan relación con diversas partes de la álgebra, como son, por ejemplo, en 2013, Ward y Lancilota, demostraron que un anillo artiniano a derecho es autoinyectivo, si solamente si el valor de las funciones phi y psi en todos los módulos finitamente generados es igual a 0. Además, otro resultado que me gusta es debido a Fernández, Lancelotti y Mendoza, y ellos caracterizaron la phi-dimensión de una álgebra en función de los funtores x y tau. Y además demostraron que la phi-dimensión es invariante por equivalencia derivada. Bueno, estos son todos un poco los motivos por los cuales nos interesa calcular el valor de las funciones phi y psi de Igusa-Todorov, ¿no? En módulos. Bien, entonces vamos a definir las funciones phi y psi. Introduzcamos un poquito de notación. Lambda va a ser una álgebra de Artin y mod lambda, la categoría de los lambda módulos finitamente generada a la izquierda. Con omega a la n de lambda vamos a anotar la enésima sisigia del módulo m, como es habitual. Con K0 vamos a anotar el cociente del grupo abeliano libre generado por los símbolos de la forma m, cociente el subgrupo generado por A menos B menos C, si es que A es isomorfo a B más C, donde A, B y C son módulos finitamente generados, el símbolo P si P es un lambda módulo proyectivo. Es decir, el K0 se puede pensar que es
el grupo abeliano libre generado por los módulos indescomponibles no proyectivos. Bueno, a estos símbolos a partir de ahora debe decir que son la clase de M, la clase de A, B, lo que sea, porque es más sencillo mencionar que es una clase, listo, una clase. Bien, con omega de K0 en K0 voy a denotar además el grupo de el morfismo de grupo, perdón, definido de esta manera. Omega de la clase de M es simplemente la clase de omega de M, para toda clase de M en K0. Acá, bueno, el contexto nos dirá qué omega es el omega, porque no me sale en volt. A mí me gusta a este morfismo de K0 en K0 notarlo con omega volt para distinguirlo, pero bueno, no me sale acá, no lo supe hacer. Quizás se puede, pero no supe hacerlo. Así que bueno, el contexto nos dirá de qué omega estoy hablando, ¿no? Y por último, la última anotación que voy a introducir es ABM entre paréntesis angulados para un módulo finitamente generado. Esto va a denotar el subgrupo de K0 generado por los sumandos directos indescomponibles de M. Bien. Bueno, dado un módulo finitamente generado, podemos considerar el morfismo omega desde el subgrupo generado por M, es decir, desde A de M, en su imagen. Y esto lo podemos hacer para todo N. En realidad, entonces lo que estoy diciendo es que podemos considerar todos los morfismos omega, que van a ir de omega a la N de A de M, en omega a la N más 1 de A de M, ¿no? Bien, como A de M tiene un rango finito, y estoy considerando un morfismo de grupo desde su dominio en la imagen, entonces la imagen por omega de A de M, en particular todas las imágenes a omega a la N más 1, tienen rango finito y menor o igual que el del dominio, ¿no? Por lo tanto, tenemos una sucesión de números enteros no negativos, números enteros no negativos, que es la siguiente, decreciente, ¿no? El rango de A de M es mayor o igual que el rango de omega de A de M, este es mayor o igual que el rango de omega cuadrado de M, y así sucesivamente. Pero estamos hablando de números enteros, no negativos, y sabemos que los números enteros negativos o los naturales están bien ordenados, por lo tanto existe un entero no negativo phi de M, tal que el rango de omega a la phi de M de A de M coincide con el rango de omega a la phi de M más S de A de M para todo ese entero no negativo. Es así que tenemos entonces definida una función phi que va de mod lambda en los naturales unidos en cero, la cual se llama función phi de Diusatodoro o primera función de Diusatodoro. El T es un poquito para frenarme y no ir tan ligero, pero además es porque tengo dolor de garganta. ¿Okay? Es por eso. Bueno, una observación que nos será útil más adelante es la siguiente. En el momento en el que el rango se estabiliza, es decir, cuando tenemos que el rango de omega a la phi de m de m coincide con el rango de omega a la phi de m más s de m para todo ese natural o cero, esto sucede si solamente si el morfismo de grupos, omega, es un isomorfismo. Pero como dijimos que esto omega lo estamos considerando en un grupo en su imagen, obviamente epiyectivo siempre es, entonces va a ser isomorfismo si solamente si es monomorfismo, es decir, si es inyectivo. Así que bueno, quería destacar esta observación simplemente porque la voy a usar más adelante. Bueno, ahora sí definamos la función psi. Entonces, para un módulo finitamente generado se define la función psi de mod lambda en los naturales unidos de cero como el valor de la función psi en un módulo m va a ser el valor de la función phi en el módulo m suma o más el máximo de las dimensiones proyectivas tomadas sobre los módulos n, que son sumando directo de la sisigia a la phi de m, es decir, el momento en que se estabilizó el rango de m, con dimensión proyectiva finita. Es decir, calculo entonces una resolución proyectiva tomando de los núcleos, o sea, las sisigias, y en el momento en que se estabiliza el rango, bueno, me fijo ahí cuáles son los módulos que tienen dimensión proyectiva finita y considero el máximo. Bueno, así tenemos entonces la segunda función de Dibusa-Toro o función psi Dibusa-Toro. Bueno, un ejemplo, voy a considerar este Carcaj y el álgebra radical cuadrado cero. Esto es el álgebra de caminos, cociente el ideal que no por las flechas. Y voy a tomar el módulo M, que es el simple 3 suma directa del simple 4. Voy a calcular el valor de la función phi y psi. Bien, voy a pasar acá. Esto lo voy a hacer simplemente a modo ilustrativo, de cómo se calcula, porque me gusta calcularlas. No sé si es tan sencillo, entonces por eso me gusta hacerlo. En realidad parece menos sencillo de lo que es mucho más sencillo de lo que parece, me parece a mí. Bueno, entonces, dado este queer, este Carcaj y el álgebra radical cuadrado cero, podemos considerar o podemos notar a los módulos proyectivos indescomponibles usando su serie radical de la siguiente manera.
El proyectivo 1 es simplemente el simple 1, así que lo anotamos con 1. El proyectivo 2 es el módulo digo que tiene en su top el simple 2 y en su zócalo el simple 1. El 3, obviamente, en su top tiene el simple 3 y en su zócalo el simple 2. El proyectivo 4 tiene en su zócalo el simple 3 suma directa del simple 5. Y el proyectivo 5 tiene en su zócalo el proyectivo 4. El simple 4, perdón. Bien, entonces, queremos calcular la phi de m, de este módulo que es el simple 3 suma directa el simple 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el rango de A de m. Es decir, el rango de este grupo generado por los sumandos directos de n. Entonces, esto es el rango del subgrupo generado por ¿quién? Por la clase del simple 3 y la clase del simple 4. Bueno, como simple 3 y simple 4 claramente no hay ninguna relación entre ellos, este rango es igual a 2. Y ninguno de los dos proyectivos tampoco, si fuese proyectivo, tampoco viven en casero, ¿no? Así que ninguno de los dos proyectivos, no hay relación entre ellos, no hay sumando uno no se escribe como suma directa del otro, así que ya está. El rango es 2. Bien, entonces ahora hay que calcular el rango de A de omega m y de todas las isigias, ¿no? Hasta cuando sea necesario. Así que bueno, vamos a calcular una resolución proyectiva del módulo m. Así que el simple 3 y el simple 4, perdón, lo vamos a cubrir con el proyectivo 3 y el proyectivo 4. A ver, voy a poner ahí así lo vemos. Y se ve, ¿no? Sí, se ve. Entonces, proyectivo 4, proyectivo 3. Bien, cuando cubro el simple 4 con el proyectivo 4 me queda el simple 3 más el simple 5. Y cuando cubro el simple 3 me queda el simple 2. ¿Por qué los puse de esta manera? Porque estoy pensando en el morfismo omega que va a ir desde este grupo en su imagen, y estoy pensando entonces que el simple 3 más el simple 5 es la imagen del simple 4. Es decir, que entonces va a ser un generador. Entonces lo pongo juntito para tenerlo en cuenta como un generador del nuevo grupo, ¿no? Del grupo omega, generado por los A de omega de m. Entonces por eso lo puse así. Bien, este lo cubro con el proyectivo 5, proyectivo 3, proyectivo 2. Y aquí que tenemos, bueno, cuando cubrí el proyectivo 5 obtuve el 4. Cuando cubrí el 3, el simple 3 tengo el simple 2. Y cuando cubrí el simple 2 obtuve el simple 1. Bueno, lo voy a hacer una vez más porque me va a resultar útil para poder seguir. Y bueno, el simple 1 es el proyectivo 1, así que ahí ese núcleo va a ser 0, ¿no? Pero bueno, cuando cubro el simple 4, me va a aparecer el 5,3 nuevamente. Y esto ya me va a estar diciendo que este módulo tiene dimensión proyectiva infinita, ¿no? Y cuando cubro el 2 me aparece el 1. Más 0, ¿no? Porque es el núcleo de cubrir el simple 1 consigo mismo. Bueno, esto sí. Bueno, es interesante saber que tiene dimensión proyectiva infinita este módulo, porque entonces voy a tener siempre sisigias, así que el rango no va a poder caer a 0, ¿no? El rango de las sisigias. Bien, entonces, la primera sisigia de m es igual a el simple 2, suma directa, el simple 3, suma directa, el simple 5. Luego, el rango de A de la sisigia de m es igual al rango del grupo generado por la clase del simple 2, y la clase del simple 3, suma directa, simple 5. Esto es... bueno, ustedes sí me ven ahí, puedo continuar acá. Yo tengo las cámaras y pensé que no se veía. Bueno, y esto es 2 este rango, ¿no? Porque simple 2 no se puede escribir como combinación, como suma de estos dos, ni al revés, ¿no? Bien. Veamos cuál es el rango de omega cuadrado, para eso veamos cuál es omega cuadrado. La segunda sisigia es el simple 1, suma directa, el simple 2, suma directa, el simple 4. Entonces, el rango de A de omega cuadrado de m, a que es igual, bueno, es el rango del grupo generado por la clase de simple 1 y la clase del simple 2, suma directa del simple 4. Bien, aquí el simple 1 dijimos que es proyectivo, por lo tanto no genera nada porque es 0 en K0, así que esto es simplemente el rango de su grupo generado por
simple 2, suma directa de simple 4, y como lo estamos considerando como la imagen de un generador, no los puedo separar, ¿no? Así que este rango es 1. Bueno, y como dije, ya el rango no va a caer nunca a 0, así que el primer momento en el que cayó el rango y se mantuvo estable es en 2, así que la phi de m es igual a 2. Bien, calculemos la psi de m. Bien, la psi de m dijimos que es phi de m, que sabemos que es 2, más el máximo de las dimensiones proyectivas de los módulos n, que son sumandos directos de quién. N tiene que ser sumando directo del momento en que se estabiliza, es decir, de la segunda syzygia de m, con dimensión proyectiva finita el n, ¿no? Uy, qué feo eso ahí. Me parece que falló la tableta. Bien, entonces esto es 2, y veamos cuáles son los módulos que tienen dimensión proyectiva finita, que son un sumando directo de la segunda syzygia. El simple 1 claramente entra, porque es proyectivo, así que tiene dimensión proyectiva igual a 0, así que este es el máximo de la dimensión proyectiva del simple 1. Y los otros sumandos de la segunda syzygia son el simple 4 y el simple 2. El simple 4, como dijimos, es el que le aporta a m la parte de infinito, ¿no? Porque aparece por acá, aparece acá de nuevo, y esto se va a seguir repitiendo y siempre va a aparecer el simple 4 como sumando su syzygia, de alguna syzygia de las pares, de hecho, y por lo tanto tiene dimensión proyectiva infinita el simple 4, así que este no hay que considerarlo. El simple 2, sin embargo, aparece por acá, podemos ver acá, podemos identificar acá el simple 2, y aquí podemos tomar su resolución proyectiva, que sigue por acá, y vemos que su primer syzygia es proyectivo. Por lo tanto, la dimensión proyectiva del simple 2 es finita, y es igual a 1, ¿no? Simple 2. Así que hay que tomar el máximo entre estos dos, que es 2 más 1 igual a 3. Bien. Bueno, eso era un ejemplito para ver más o menos de qué se tratan estas funciones. Vamos a continuar. Bueno, veamos algunas propiedades. Estas propiedades que voy a enunciar fueron probadas por Igusa y Todorov en su paper original. Son útiles habitualmente para calcular las funciones, ¿no? El valor de las funciones. La primera es que si la dimensión proyectiva de un módulo es finita, entonces el valor de la función phi en el módulo coincide con el valor de la dimensión proyectiva del módulo. Este es uno de los motivos por los cuales se dice muchas veces que las funciones generalizan el concepto de dimensión proyectiva, ¿no? Además, la segunda propiedad es que si m es indescomponible con dimensión proyectiva infinita, entonces, ¿qué pasa? Al ser indescomponible, el ab de m tiene el rango 1. Entonces, y puede caer a 0, pero no va a caer nunca a 0 el rango porque la dimensión proyectiva de m es infinito, así que la phi de m es justamente 0. Otra propiedad es que la phi de m es menor o igual que la phi de m más cualquier otro módulo. Y la cuarta propiedad que voy a mencionar de la función phi es que el valor de la función phi en una suma directa de S términos, el mismo módulo m, me va a dar simplemente el valor de la función phi en el mismo módulo m. Bueno, para la función en sí, los autores probaron algunas propiedades medias parecidas y algunas que no. La primera es, bueno, si tenemos un módulo de dimensión proyectiva finita, entonces el valor de la función psi coincide con el valor de la dimensión proyectiva en el módulo. La segunda es que el valor de la función psi en el módulo es menor o igual que el valor de la función psi en el módulo suma directa a otro módulo. El valor de la función psi en una suma directa de S términos del mismo módulo m coincide con el valor de la función psi del módulo m. Bueno, esta es un poco distinta, y es que, bueno, si tenemos un módulo n que es sumando directa de la syzygia enésima de m, tal que este n es menor o igual que el valor de la función phi en m, y la dimensión proyectiva del módulo n es finita, entonces el valor de la dimensión proyectiva de n más n es menor o igual que psi de m. Bueno, y la última propiedad que quiero mencionar es esta, que fue utilizada por los autores para demostrar la conjetura finita en el caso en el que ya demostraron, y fue que si tenemos una asociación exacta corta, donde el módulo de la derecha tiene dimensión proyectiva finita, entonces la dimensión proyectiva de ese módulo es menor o igual que el valor de la psi en la suma directa de los otros dos módulos más 1. Bien. Me pareció muy linda, por eso la incluí. Vale la pena aclarar que esta misma propiedad no vale si en lugar de la función psi consideramos la función phi.
hay ejemplos de eso, así que bueno, es así. Bien, otra propiedad que voy a mencionar que me resulta útil más adelante es una propiedad que demostraron Ward, Lancilota y Mendoza, y dice que para un módulo finitamente generado vale las siguientes desigualdades. El valor de la función phi es menor o igual que el valor de la función phi en omega de m más 1, y lo mismo sucede con la función psi. Bien. Bueno, como dije, a partir de las funciones de Usa-Todorov se pueden definir nuevas dimensiones homológicas. Es la phi-dimensión del álgebra, que se define como tomar el supremo de los valores que toma la función phi en todos los módulos finitamente generados, y la psi-dimensión, que consiste en tomar el supremo en todos los valores que toma la función psi en los módulos finitamente generados. Estas dimensiones se llamaron phi-dimensión y psi-dimensión respectivamente, ¿no? Bien, más allá de que dije que las funciones phi y psi son importantes por sí mismas, siempre guardan una relación con la dimensión finitista, y es que cumplen esta desigualdad. El valor de la dimensión finitista es menor o igual que la phi-dimensión, esto es menor o igual que la psi-dimensión, y a su vez todas son menores que la dimensión global de una álgebra de Artin-Lambda, ¿no? Así que bueno, nuevamente siempre están guardando algún tipo de relación con la dimensión finitista y por lo tanto con la conjetura de la dimensión finitista. Bien. Ahora sí, pasemos a definir los módulos ortogonales a su resolución. Como dije, estos módulos generalizan los módulos Goldstein proyectivos, así que me gustaría mencionar un poquito la motivación de dónde surgieron estos módulos. Bien, recordemos que un módulo finitamente generado se dice Goldstein proyectivo si existe una resolución proyectiva completa, tal que el módulo es isomorfo al núcleo de alguno de los morfismos que intervienen en la resolución proyectiva completa. ¿Qué es una resolución proyectiva completa? Para los que no lo recuerdan, es un complejo exacto donde los módulos que intervienen son todos proyectivos, y tal que aplicar el hom lugar lambda se obtiene un complejo exacto. Después más adelante lo voy a recordar nuevamente. Bueno, Lancilota y Mata demostraron que para los módulos Gorinten proyectivos el valor de las funciones phi y psi es igual a 0. Y a partir de esto lograron probar que el valor que la phi-dimensión y la psi-dimensión del álgebra, de un álgebra Gorinten coincide con la phi-dimensión, con la dimensión finitista, perdón, del álgebra Gorinten, y que además son todas finitas. Entonces, evidentemente había algo bueno en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo probaron ellos que el valor de las funciones phi en los módulos Gorinten proyectivos es igual a 0? Demostraron que la sisigia, cuando la consideramos de per lambda en sí misma, define un funtor filipleno. Per lambda estable, ¿no? Per lambda no es otra cosa que los módulos, los módulos que cuando le calculamos el xn entre el módulo y el álgebra me da igual a 0, ¿no? Bueno, y justamente esa es la propiedad que se utiliza para demostrar que este omega, o sea, que la sisigia define un funtor filipleno desde per lambda estable en per lambda estable. Bueno, y es un poco esta la idea que utilizamos para definir los módulos ortogonales a su resolución, pero ya no vamos a tomar todo el álgebra, sino solamente algunos proyectivos. ¿Cuáles? Bueno, hacia allá vamos. Dado un módulo X cualquiera, notamos con P sub X al conjunto formado por los módulos proyectivos indescomponibles que intervienen en una resolución proyectiva minimal de X. Es así que definimos entonces a los módulos ortogonales a su resolución minimal, o simplemente ortogonales a su resolución, como los módulos tales que cuando calculamos el xm entre dicho módulo y cualquier proyectivo que aparece en la resolución proyectiva minimal de X, del mismo, es igual a 0 para todo m mayor o igual que 1. Es decir, que es muy parecido a los módulos que están en per lambda, simplemente que estoy haciendo el X contra solamente el proyectivo que aparece en su resolución proyectiva minimal. Bien, algunos ejemplos. Obviamente, los módulos Gorinten proyectivos son ortogonales a su resolución. Los módulos estables son ortogonales a su resolución. Los módulos estables ya lo mencioné, pero bueno, son aquellos módulos que cuando hacemos el xn con el álgebra me da igual a 0. Y esto me gusta escribirlo y dar un poco el motivo por qué pasa esta inclusión entre familias, ¿no? Que tenemos que la familia de los módulos Gorinten proyectivos está contenida dentro de la familia de los módulos estables, y a su vez esto dentro de la familia de los módulos ortogonales a su resolución.
Es muy lindo ver cómo, a mí me resultó lindo ver, cómo de la definición de módulo Gorenstein proyectivo se puede pasar a una equivalencia de cómo definíamos módulos estables, y se puede pasar a la definición de módulo ortogonal a su resolución, debilitando las condiciones que definen los módulos, ¿no? Entonces eso me pareció muy lindo y me gusta bastante, por eso lo voy a contar. M es un módulo Gorenstein proyectivo, sí, solamente sí existe una sucesión exacta de estas formas a un complejo, donde los módulos que intervienen son todos proyectivos, y tal que aplicar el home lugar lambda se obtiene una sucesión exacta. Esto es lo que había dicho recién oralmente. Bien, y que además el módulo es isomorfo al núcleo de alguno de los morfismos que intervienen, en este caso P0, pero como esta sucesión es exacta, en definitiva estoy diciendo que M es isomorfo al conúcleo también de un morfismo. ¿Está bien? Así que bueno, eso lo menciono porque ahora pasa algo parecido con módulos estables. Los módulos estables son aquellos módulos que al considerar una resolución proyectiva, al aplicar el funtor home lugar lambda, se obtiene una sucesión exacta. O sea, fíjense que realmente hemos debilitado las condiciones que definen un módulo Gorenstein un poquito. ¿Ah? Entonces le sacamos todos los que siguen para allá y son todos cero, y se obtienen los módulos estables. Y bueno, los módulos ortogonales a su resolución son aquellos que al considerar una resolución proyectiva del módulo, al aplicar el funtor home lugar P sub J, donde P sub J ahora es uno de los proyectivos que intervienen en su resolución proyectiva animal, se obtiene una sucesión exacta. Nuevamente aquí debilitamos un poquito más las condiciones que definen el módulo. Y de esta manera vemos cómo esas tres familias están incluidas una dentro de la otra. Claramente esa inclusión en general es estricta, pero bueno, hay casos en que no. Por ejemplo, en la álgebra autoinyectiva esa inclusión no es estricta y las tres familias de módulos coinciden. Bueno, un último ejemplo, si consideramos este CARCAR y el álgebra radical al cuadrado 0, el módulo simple 4 es un módulo ortogonal a su resolución. Eso lo podemos ver. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, calcular este conjunto P sub S4, es decir, calculamos una resolución proyectiva minimal del simple 4, y nos quedamos con todos los proyectivos que intervienen en ella, un proyectivo indescomponible, ¿no? Y bueno, la resolución proyectiva minimal del simple 4 es esta, el único proyectivo que interviene es el proyectivo 4. Luego, este conjunto P sub S4 es simplemente el conjunto unitario, cuyo único elemento es el proyectivo 4. Bien, ahora hay que probar que el ex M o el ex n entre el simple 4 y el proyectivo 4 es igual a 0 para todo n mayor que 1. Bueno, para eso vamos a observar que todas las isigias del simple 4 son iguales al simple 4. Esto sale de hacer bien la cuenta de la resolución. Y que además la dimensión inyectiva del proyectivo 4, ahí dice simple 4 pero es proyectivo 4, es 3. ¿Está bien? O sea que tiene dimensión inyectiva finita el proyectivo 4. Entonces de ahí se deriva que el ex n entre el simple 4 y el proyectivo 4 es igual a 0, para todo n mayor o igual que 1. ¿Esto por qué es? Bueno, si existiese un n tal que el ex m entre el simple 4 y el proyectivo 4 es distinto de 0, entonces se tendría que el ex m más s del simple 4 con el proyectivo 4, usando el decalage, es distinto de 0. Y eso no puede pasar porque eso es arbitrariamente grande y la dimensión inyectiva del proyectivo 4 es del proyectivo 4 es finita, por lo tanto no puede pasar eso de que alguien con el proyectivo 4 pueda ser distinto de 0 para un número tan grande como quiera. Así que el simple 4 es un módulo ortogonal a su resolución. Este ejemplo se puede generalizar a cualquier módulo que sea sumando directo de sus isigias, de algunas de sus isigias, porque entonces va a ser sumando directa de muchas isigias, y tal que los módulos, los proyectivos indescomponibles que aparecen en su resolución proyectiva minimal tengan dimensión inyectiva finita. En ese caso, todos esos módulos también son módulos ortogonales a su resolución. Bien, algunas propiedades. La primera es, esta propiedad es muy parecida a algo que pasa en unos módulos Gorenstein proyectivo, y es que un módulo ortogonal a su resolución o es proyectivo, con esto estoy diciendo que los proyectivos son ortogonales a su resolución, o tienen dimensión proyectiva infinita. Eso sale inmediatamente de la definición, ¿no? Esta propiedad. La segunda propiedad es que todo sumando directo de un módulo ortogonal a su resolución es ortogonal a su resolución. Y en tercer lugar, la tercera propiedad que me gusta destacar es que las isigias de los módulos ortogonales a su resolución son todas ortogonales a su resolución.
Bien, antes de calcular el valor de la función, no, quería destacar una propiedad más que no se cumple para los módulos ortogonales a su resolución, mientras que para los módulos con interproyectivos sí. Y es que la suma directa de módulos ortogonales a su resolución, lamentablemente no tiene por qué ser un módulo ortogonal a su resolución. Esto, bueno, lo vamos a ver en el ejemplo de recién. Recién vimos que el simple 4 es ortogonal a su resolución. El proyectivo 3 también es ortogonal a su resolución porque es proyectivo, pero la suma directa no lo es. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos concluir esta sucesión exacta corta que no se parte, que me demuestra que el x1 entre el simple 4 y el proyectivo 3 es distinto de 0. Luego, el x1 entre el proyectivo 3 suma simple 4 con el proyectivo 3 va a ser distinto de 0, y el proyectivo 3 claramente está en la resolución proyectiva minimal de simple 4, suma directa del proyectivo 3, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente la suma directa de módulos ortogonales a su resolución no es ortogonal a su resolución. Lamentablemente digo porque sería una propiedad muy linda. Bueno, ahora sí, antes de calcular el valor de las funciones, es útil conocer que el valor de la función phi y psi coincide en los módulos ortogonales a su resolución. La demostración es bastante sencilla, y bueno, si tomamos un módulo ortogonal a su resolución, tal que el valor de la función phi en él es n, entonces la sisigia enésima también es ortogonal a su resolución. ¿Y por qué estoy pensando en la sisigia enésima? Porque recuerden que para calcular el valor de la función psi, nos fijamos en el momento en el que se estabilizaba los rangos de las sisigias, ¿no? Es decir, en el momento en el valor de la función phi en m, ¿no? Por eso me estoy fijando acá. Bueno, como la sisigia enésima de m es ortogonal a su resolución, todos los sumandos directos de la sisigia enésima son ortogonales a su resolución. Esa por una de las propiedades que vimos recién. Luego, todos los sumandos directos o son proyectivos o tienen dimensión proyectiva infinita. Nuevamente, por la primera propiedad que vimos recién, ¿no? Luego, tenemos que el máximo es igual a 0, y el valor de la función psi coincide entonces con el valor de la función phi en el módulo n. Bueno, hasta ahí lo que quería decirle bien genérico del módulo ortogonal a su resolución. Ahora sí vamos a calcular el valor de las funciones de Dibusa-Todorov. Que bueno, supongo que ya se imaginarán que como los módulos Gorenstein proyectivos es 0, acá pasará algo más o menos parecido, ¿no? Bien, Mata y Lancilota, para demostrar justamente eso que acabo de mencionar, probaron que omega de per lambda en per lambda era un funtor filipeno. Bueno, nosotros hicimos algo parecido con otra categoría, no con per lambda porque no nos servía, pero sí con una nueva categoría que vamos a definir. Entonces, considerando un módulo X ortogonal a su resolución, voy a anotar con chi sub X a la subcategoría plena de mod lambda determinada por los sumandos directos de todas las sisigias de X y de los proyectivos que aparecen en su resolución proyectiva mínima. Además, voy a anotar con chi sub X barra a la categoría estable por proyectivos en A de P de X. ¿Qué es esto? Bueno, los objetos de chi sub X barra son los objetos de chi sub X. Los morfismos de chi sub X barra son los morfismos de chi sub X cociente, el conjunto de morfismos que factorizan por un proyectivo en A de P de X. Y la composición de chi sub X barra es simplemente la composición inducida por chi sub X. Bueno, antes de seguir y demostrar el teorema que nos permite calcular el valor de las funciones de Dibusa-Todorov, voy a dar algunas propiedades de la categoría chi sub X barra. La primera es que si tenemos un morfismo en chi sub X barra, este morfismo es nulo en chi sub X barra, solamente si es nulo en mod lambda estable. En particular, esto me está diciendo entonces que chi sub X barra es una subcategoría plena de mod lambda estable. Entonces, a partir de ahora, chi sub X barra para mí va a ser chi sub X estable, ¿no? Bueno, y el segundo lema es útil, en realidad me sirve en el teorema que sigue, en la demostración, y dice que si tenemos un módulo ortogonal a su resolución y tomamos un módulo en la categoría chi sub X estable que genera ese módulo X, entonces el valor de xm de dicho módulo con cualquier módulo que aparece en la resolución proyectiva minimal de X es igual a 0 para todo m mayor o igual que 1. Bueno, entonces ahora sí llegamos a este teorema que fue fundamental. Este teorema, como lo dice ahí, es una generalización de un caso particular de una proporción enunciada por Lander y Brilla, y dice que el funtor omega, o sea que el funtor omega restringido a la categoría chi sub X estable es un funtor filipeno que va de chi sub X estable en chi sub X estable. Bien,
No voy a demostrar este teorema porque es un teorema que lleva alrededor de 6-7 páginas, así que me llevaría un rato largo. Pero sí me gusta hablar de la idea de la demostración de este teorema. Obviamente lo primero que hay que hacer es mostrar que este omega es un funtor, lo cual eso es rutina y no tiene inconvenientes. La idea o el punto clave de la demostración es que hay que demostrar que la función que va desde el conjunto de morfismos de m en n en el conjunto de morfismos de omega m en omega n es una función biyectiva. Es decir, lo que hicimos fue construirle la función inversa que va del conjunto de morfismos de omega m en omega n en el conjunto de morfismos de m en n en la categoría chi sub x estable y tal que las composiciones me dan las identidades correspondientes. Entonces, considerando dos módulos en chi sub x estable, podemos construir este diagrama, y a partir de las filas exactas de este diagrama, aplicando el hom omega m, lugar, la asociación exacta, ¿no? O sea, obteniendo las sucesiones exactas largas que se derivan de las sucesiones exactas cortas, con todos los módulos que aparecen acá, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo con filas y columnas exactas. Lo interesante en este diagrama es que, por el lema anterior, este x1 entre m y el p sub 0 de m es igual a 0, y que este morfismo, entonces jm, es biyectivo. Entonces, gracias a eso que se puede definir el morfismo H, ¿no? Entonces, dado un G barra que va de omega m en omega n en chi sub x estable, le vamos a considerar un representante, que va a ser un morfismo de omega m en omega n en la categoría modulanda, y vamos a recorrer el diagrama para ver quién se le asignaría. Bueno, a G lo único que puedo hacer es aplicarle iota n. Entonces, venimos con iota n de G y nos paramos aquí. Como dijimos que iota m es biyectivo, lo podemos levantar a un morfismo P, puede ser más de uno, pero en principio existe uno, así que lo levantamos a un morfismo P que va de P0 de M en P0 de N. Y bueno, como pi sub m de ese P va a ser lo mismo que iota n de G, tenemos que pi sub n, perdón, de iota m de P me va a dar 0, porque me da lo mismo que venir por acá, que esto también es 0. Luego, iota m de pi sub n de P también me da 0, y pi sub n de este P vive en el núcleo de iota m. Pero esta sucesión también es exacta. Luego, pi sub n de P vive en la imagen de pi sub m. Por lo tanto, se puede levantar a un morfismo H, al menos uno, de nuevo puede haber más de uno, de m en n, tal que pi sub m de este H me dé el pi sub n del P. Y es así como definimos entonces el valor de la función H en el G barra. Le vamos a asignar este morfismo H barra que vive en el conjunto de morfismo de M en N. Y eso fue lo que hicimos, entonces definimos el H de esta manera. Claramente hay que demostrar que este H está bien definido. ¿Por qué? Porque hicimos dos elecciones, ¿no? Elegimos el P y elegimos el H. Por lo tanto, había que demostrar que no dependía de ninguna de las dos elecciones. Se hizo eso, y entonces queda definido este morfismo H de esta manera, tal que se cumple todo esto con el H, ¿no? Bien, una vez hecho eso, después es nuevamente rutina demostrar que las composiciones me dan las identidades correspondientes. Bueno, ahora sí, utilizando ese teorema, podemos llegar al resultado principal, y es que, dado un módulo ortogonal a su resolución, entonces todo módulo que pertenezca a la categoría chi sub x estable tiene la propiedad de que el valor de la función phi en dicho módulo es igual a 0. Bueno, vayamos a la demostración. Tomemos un módulo ortogonal a su resolución y consideremos este subgrupo de casero, que lo voy a anotar de esta manera, pero me voy a empezar a referir como el subgrupo de casero determinado por X, porque si no tendría que ser corchete chi sub X estable, bueno, no, prefiero mencionarlo así. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que probar? Por la primera observación que tuvimos allá al principio, inmediatamente después de la definición de la función phi, lo que hay que probar es que la omega restringida a este subgrupo determinado por X es inyectiva. Para eso, entonces, tomemos la clase de X1 y de X2 en este subgrupo de casero, tales que omega en X1 coincide con omega de X2. O sea, lo que quiero probar es simplemente inyectividad. Es decir, quiero llegar a que la clase de X1 es igual a la clase de X2, ¿no? Bueno, por la definición de omega, esto es lo mismo que decir que la clase de omega de X1 es igual a la clase de omega de X2. Luego, por una proposición demostrada por Fernández, Lancelotti y Mendoza, se tiene que omega de X1 es isomorfo a omega de X2 en mod lambda estable.
Pero bueno, chi sub x estable es una subcategoría plena modulanda estable, por lo tanto, omega de x1 es isomorfo a omega de x2 en chi sub x estable. Luego existen morfismos f barra y g barra que van de omega de x1 a omega de x2 y de omega de x2 a omega de x1, tal que las composiciones me dan las identidades correspondientes, ¿no? Bueno, como omega la identidad de x1 es lo mismo que la identidad de omega de x1, es lo mismo que f compuesto con g barra, eso es lo mismo que omega compuesto con h en f barra g barra. Luego tenemos que omega de identidad de x1 es lo mismo que omega en h de f barra compuesto con h de g barra. Es así que por ser omega un funtor fiel, se tiene que la identidad de x1 es lo mismo que h de f barra compuesto con h de g barra. Análogamente, tenemos que la identidad de x2 es lo mismo que h de g barra compuesto con h de f barra. Es decir, lo que acabamos de demostrar entonces es que x1 y x2 son isomorfos en chi sub x barra, y como lo son en chi sub x barra, lo son en modulanda estable. Dije que le iba a decir chi sub x estable, bueno, le dije barra ahora. Bueno, luego nuevamente por el mismo resultado de Fernández, Lacilotti y Mendoza, se tiene que la clase de x1 y x2 coinciden en K0. Bueno, si coinciden en K0, coinciden en el subgrupo generado o determinado por X de K0, ¿no? Luego lo que acabo de demostrar es que omega restringido a este subgrupo es inyectiva, y se concluye entonces que el valor de la función phi en m es igual a 0 para todo módulo en esta categoría chi sub x. Bien, obviamente el primer corolario que tenemos de este teorema y de la proposición con la que terminamos el punto anterior es que si tenemos un módulo ortogonal a su resolución, entonces para todo módulo que pertenezca a la categoría chi sub x barra por el determinado, se tiene que el valor de la función psi en dicho módulo es igual a 0. En un segundo corolario es el resultado ya conocido que fue demostrado por Lancilotta y Mata, y es que si tenemos un módulo estable, entonces el valor de las funciones de dicho módulo es igual a 0, y si tenemos un módulo proyectivo, entonces también el valor de las funciones de Todorov en dichos módulos es igual a 0. Bien, ahora sí, pasamos al último punto. Voy bastante rápido, creo, pero bueno, espero no acelerarme más. Las álgebras n ortogonales a su resolución. Bueno, estas álgebras también, ¿cómo surgieron? La idea de la definición de estas álgebras sale un poco también de las álgebras Göringen. Las álgebras Göringen se definen como las álgebras al que, cuando las miramos como módulo, tienen dimensión inyectiva a izquierda a derecha finita. Pero se puede probar que eso es equivalente a que todo módulo en la clase omega la n de mod lambda es un módulo Göringen proyectivo. Bueno, entonces nosotros nos agarramos de eso para definir las álgebras n ortogonales a su resolución, y fue así que, bueno, dijimos que una álgebra de Artin se llama n ortogonal a su resolución si todo módulo en omega la n de mod lambda es ortogonal a su resolución. Bueno, ejemplos. Obviamente, nuestro primer ejemplo van a ser las álgebras n-Göringen, que son álgebras n ortogonales a su resolución, y en particular, bueno, las álgebras autoinyectivas son álgebras 0 ortogonales a su resolución. Un segundo ejemplo, las álgebras, las extensiones por un punto de una álgebra n-Göringen es una álgebra n más 1 ortogonal a su resolución. Más adelante voy a terminar la charla generalizando este ejemplo. Y bueno, un tercer ejemplo es considerar este Carcaj y el álgebra de caminos cociente el ideal generado por alfa, beta, alfa. Este, si no recuerdo más, es un álgebra de Nakayama. Este álgebra es 2 ortogonal a su resolución. No es complicado de calcular porque, bueno, creo, de álgebra sobre esta álgebra hay 6 módulos indescomponibles. Cuando le calculamos las sisigias, o bueno, son proyectivos, su segunda sisigia es igual al simple 2, y el simple 2 es ortogonal a su resolución. Entonces, omega al cuadrado de mod lambda es igual al conjunto unitario donde el único módulo que tengo es el simple 2 y es ortogonal a su resolución. Lo interesante de este álgebra es que no es un álgebra Göringen. ¿Por qué? Porque la dimensión inyectiva del proyectivo 1 es infinita. Y como mencioné recién, para las álgebras Göringen el álgebra tiene dimensión inyectiva izquierda-derecha, siempre finita. Así que bueno, eso es lo interesante de este ejemplo. Y bueno, lo primero que probamos, o lo primero que se puede demostrar inmediatamente de la definición de módulo ortogonal de álgebra ortogonal a su resolución, perdón, es que la dimensión finitista es finita.
¿Por qué? Bueno, esto es bien inmediato, por eso no lo escribí. Y es que si tenemos un módulo, o sea, para calcular dimensión finitista tenemos que considerar los módulos que tienen dimensión proyectiva finita. Entonces, un módulo de dimensión proyectiva finita sobre un álgebra n ortogonal a su resolución puede tener dimensión proyectiva lo sumo n, porque en el caso en el que tenga dimensión proyectiva n, entonces omega la n es ortogonal a su resolución, luego, ¿es proyectivo o tiene dimensión proyectiva infinita? Pero dijimos que tiene dimensión proyectiva finita, así que es proyectivo. Entonces, listo. El máximo de las dimensiones proyectivas que se pueden alcanzar sobre una álgebra n ortogonal a su resolución es n. ¿Saben? Siempre que sea finita, si no es infinita. Entonces ahí sale que la dimensión finitista de la álgebra es finita. Bueno, pero a nosotros los que más nos interesaba, porque sí nomás, porque lo que íbamos a estudiar es la fidimensión y la c-dimensión de la álgebra, que bueno, nuevamente si tenemos una álgebra n ortogonal a su resolución, el valor de la fidimensión de la álgebra es menor o igual que el n también. Esta demostración sí la escribí, pero también es muy sencilla. Si tomamos un módulo finitamente generado, entonces la cisigenésima es ortogonal a su resolución, porque la definición de álgebra ortogonal a su resolución. Así tenemos entonces que el valor de la phi en la cisigenésima del módulo es igual a 0. Y ahora utilizando esa propiedad, la última propiedad que mencioné cuando definí la función de Usatoro, tenemos reiteradamente, ¿no? Hay que usarlas varias veces, tenemos que el valor de la función phi en m es menor o igual que el valor de la función phi en la cisigenésima de m más n. Esto es igual a 0 más n, es igual a n. Luego, para cualquier módulo, el valor de la función phi está acotada por n, por lo tanto, la phi dimensión de la álgebra es menor o igual que n. Bueno, y un corolario es obviamente que el valor de la función psi, de la psi dimensión, coincide con el valor de la phi dimensión para las álgebras n ortogonales a su resolución y son ambas menores o iguales que n. Bueno, algo que mencioné fue que para las álgebras Gorenstein, el valor de la función de la dimensión finitista, de la phi dimensión y la psi dimensión coincidía. Bueno, no es el caso para el valor para las álgebras ortogonales a su resolución. Es decir, que para las álgebras ortogonales a su resolución, el valor de la dimensión finitista no necesariamente coincide con el valor de la phi dimensión. Para eso, bueno, tenemos este ejemplo, consideramos este CACAF y el álgebra de radical cuadrado 0. Aquí este álgebra es 1 ortogonal a su resolución, tampoco es difícil de calcular porque tiene 5 módulos indescomponibles, esta álgebra admite 5 módulos indescomponibles, los dos proyectivos, un inyectivo y los dos simples. Y bueno, y no es difícil ver que efectivamente es 1 ortogonal a su resolución. Por lo tanto, como es 1 ortogonal a su resolución, el valor de la phi dimensión de esta álgebra es menor o igual que 1. Pero, por otro lado, se puede calcular que el valor de la phi dimensión, el valor de la phi, perdón, en el módulo inyectivo 2 suma directo del simple 2 es igual a 1. Luego el valor de la phi dimensión de la álgebra tiene que ser mayor o igual que 1, porque al menos el 1 se alcanza. Así tenemos que el valor de la phi dimensión de la álgebra es igual a 1. Por otro lado, como los únicos módulos que tienen dimensión proyectiva finita son los proyectivos, la dimensión finitista de este álgebra es igual a 0. Por lo tanto, para este álgebra, que es 1 ortogonal a su resolución, no se cumple que el valor de la dimensión finitista coincida con el valor de la phi dimensión. ¿Bien? Bueno, ahora sí, voy a terminar esta charla dando una familia de álgebras ortogonales a su resolución. Para eso voy a recordar rápidamente lo que es el álgebra de matrices triangulares, dadas dos álgebras de Artin, U y T, y un U y T bimódulo, M, se puede construir el álgebra de matrices triangulares lambda, ¿no? Voy a utilizar para la demostración, bueno, no voy a dar la demostración, pero es la idea, si esta proposición o lema que fue dada por Bravo, Lancilotti y Mata, que dice que si tenemos una álgebra de matrices triangulares, donde el bimódulo M es T proyectivo y U proyectivo, entonces todas las isigias de un módulo cualquiera tienen esta pinta. Bien, entonces lo que vamos a hacer, o lo que hicimos nosotros, es poner una condición sobre estos módulos, básicamente. Vamos a tratar de que este módulo que está sumando acá no aparezca, y que el que aparezca de este lado sea un módulo ortogonal a su resolución. Entonces, de esa forma, vamos a obtener una álgebra que va a ser álgebra ortogonal a su resolución, la álgebra de matrices triangulares, ¿no? Entonces, lo primero que observamos es que si tenemos un módulo ortogonal a su resolución, X, entonces el lambda módulo 0x0 es ortogonal a su resolución. Bueno, entonces fue fácil demostrar entonces que
para un álgebra de matrices triangulares. Si el bimódulo M es T proyectivo y U proyectivo, si además le pedimos al álgebra T que tenga dimensión global finita igual a N, y al álgebra U que sea M ortogonal a su resolución, entonces el álgebra lambda es L ortogonal a su resolución, donde L es el máximo entre N más 1 y M. Que bueno, la idea es básicamente eso que dije recién. Bueno, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido en la bibliografía. Bueno, muchas gracias, Leo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias por la charla y te agradecemos. Estuvo muy linda. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad es que tenía que hablar ya. Pero creo que si me hubiese invitado antes hubiese dicho que no, pero era el momento. Así que gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que, más allá de que seguramente me notaron nervioso, me gustó charlar en el seminario, así que gracias.